¿Se han preguntado alguna vez en su vida por qué se repite la misma historia? Ese es nuestro programa del día de hoy con esta belleza de mujer, Mónica López. Ella es terapeuta, una experta en temas de constelaciones familiares, además tiene un don muy lindo con los ángeles y ella nos va a explicar un poco por qué tendemos a repetir las mismas historias y si es cierto que eso viene de nuestros familiares, de nuestra ascendencia. Si tenemos bloqueos en ese momento en cualquier área de nuestra vida, cómo detectar de dónde vienen y cómo sanarlos, que es el principal objetivo que tenemos con este diario. Así que muchas preguntas tenemos el día de hoy. Moni, bienvenida, amo verte y amo que estés aquí compartiendo con nosotros cada día. Gracias, Dianita, por la invitación. Bueno, vamos a hablar de estas cosas que se repiten y se repiten. Me acuerdo que en el colegio, cuando veía una clase que se llamaba Historia, el profesor siempre decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Esto es cierto? Y sabes que no es solo la historia, digamos que en términos de lo que vamos a hablar, nuestra historia de nuestra familia o lo que sucedió incluso en nuestra región, con nuestra gente que también influye en nuestro sistema de pensamientos, sino en nuestra corta historia, o sea, la historia de nuestra vida, que a veces por no observarnos, que es el tema que siempre hablamos tanto de la meditación, no nos damos cuenta y no somos conscientes de cuáles son esas áreas de nuestra vida en las que suceden cosas repetitivamente, situaciones. Hay 5 áreas de nuestra vida o de todos los seres humanos que son como esas patas que le dan la estabilidad a un ser humano y que son lo que venimos a trabajar acá, que son la pareja, la familia, la espiritualidad, el trabajo y la salud. Esas 5 patitas nos hacen tener el equilibrio en la vida. Todos venimos a trabajar las 5 áreas, pero hay 1 o 2 en las que nos especializamos. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese trabajo de conciencia, que es observar, uno dice, mira que sí, lo mío es la salud, como que todo lo demás fluye, o no es tan difícil, o no, lo mío son los temas familiares, o las relaciones, que no son solo de pareja, las relaciones en general. Entonces, cuando empezamos a hacer un trabajo de autoobservación, que es la verdadera puerta a la conciencia, empezamos a descubrir esas cositas que se repiten y esa es la historia que tenemos que empezar a trabajar. Sí, y mira que cada ser humano, y estoy segura, 100% segura que cada ser humano tiende a repetir ciertos patrones. Elegimos el mismo tipo de pareja. A mí me da risa porque es casi que la misma personalidad, solamente cambia el físico, el nombre y el apellido, pero tiene los mismos comportamientos. A veces el nombre hasta es el mismo. A veces hasta empieza por la misma inicial, no, en serio, es una cosa impresionante. Entonces te separaste muchas veces, o te quedaste soltera como tus tías, o tienes cierta enfermedad que se repite de generación en generación. Primero que todo, con todas estas preguntas que tengo en el tintero, ¿cómo hago para detectar que en cierta área estoy bloqueada y que tengo por allá cositas? El primer ejercicio es, ¿qué situaciones se repiten en tu vida? Y hacer un ejercicio consciente incluso de sentarse y escribir, porque ahí el cerebro abre un montón de información y a través de escribir no en computadora, a mano, tu cerebro te entrega información. Entonces sentarse y hacer ese ejercicio muy, muy honesto con uno mismo, ¿qué se repite? Y inicialmente seguramente llegarán como temas muy generales, no, que me echan del trabajo. Entonces, bueno, pero ¿por qué te echan? ¿Qué tipo de relaciones tienes en el trabajo que son comunes? No, es que siempre los jefes abusan de mí. Entonces, dejar que todo eso, tu ser interno lo empiece a revelar y luego le vamos dando orden porque al final entonces uno se da cuenta, bueno, de pronto en el área del trabajo es donde yo más vengo a estudiar mi vida, pues a trabajar. Atraigo este tipo de personas que son mi espejo en estas áreas y que me están mostrando qué debo trabajar yo en estas otras áreas. Entonces normalmente es muy fácil desde el ego que nos victimiza decir, no, es que todos los jefes abusan de mí. Quizás si lo miras como creadora de tu realidad y no como la víctima, es que yo sé poner límites, es que yo sé decir lo que necesito, es que yo escucho al otro para también compartirle mis necesidades, es que yo tengo claro qué quiero en la vida, cuáles son mis negociables o no. Entonces al final desaparecen todos los actores, desaparecen los jefes, desaparecen los amigos, desaparece la familia y yo empiezo a hacer un trabajo más hacia adentro de lo que siempre hablamos, creo esta realidad, o sea, la estoy creando para poder tener un aprendizaje en esa área. Cuando uno logra hacer esa mirada de Anita y desde la experiencia y con las personas que acompaño, es como, porque lo que hablábamos ahorita, aunque a veces es difícil decir uno,
pero es que yo me inventé en serio esta vida con estas cosas tan duras. No, Diana y Mónica están locas. Seríamos masoquistas, además. Exacto, pero también cuando retornamos a ese poder creador, es decir, o sea, yo creé esta película porque yo era capaz de solucionar los problemas que me iba a presentar. Yo misma diseñé esto porque de ahí iba a salir una fortaleza, una capacidad, un talento que mañana me iba a permitir trabajar en eso o ayudar a los demás. Entonces es también conectar con ese nivel álmico y desde nuestra esencia divina de que es que nosotros, sin ego, lo podemos todo, somos capaces de lograr en nuestra vida lo que queramos, pero es como entrar a la universidad. Yo digo, yo voy a estudiar economía, me encanta, pero cuando uno entra dice, Dios mío, ¿en qué me metí? Estadística 1, 2, 3, 18, no sé qué, y va desarrollando las habilidades. Pero ¿cómo te das cuenta que eso te conecta? Y vámonos al ejemplo del jefe, tu jefe te maltrata, entonces tú misma deduces es que no sé poner límites. ¿Cómo haces para llegar a esa conclusión? ¿Cómo haces para saber que eso es lo que tienes que empezar a aprender en tu vida? Eso no es un proceso que sucede inmediatamente. Yo, por ejemplo, que llevo tantos años, que yo me acuerdo que yo me sentaba a los 11 años con el doctor Carvajal, me imagino que tú lo conoces, el bioenergético, sí. Jorge Carvajal, que fue una de las primeras personas con las que me senté, y él me explicaba cosas de la vida y de la capacidad de sanación que yo tenía, cosas que yo no entendía, y eso yo lo fui como acumulando a la vida, y hoy, 30, 40 años después, 30, apenas empiezo a entender cosas. Entonces es muy importante uno tener una persona que lo guíe en el proceso, una persona que te ayude a hacer ese descubrimiento, porque si tú estás en ese pantano del victimismo y solo estás viendo que tus jefes son tus enemigos, que las personas que llegan a tu vida llegan a atacarte, la verdad es muy difícil sacar la cabecita solo. De pronto uno necesita guías, mentores, libros, cursos, información que te lleven a encontrar el lugar donde estás parado, porque esa es la brújula que te va a permitir saber, avanzo hacia acá, tengo que sanar esto, avanzo hacia allá. Entonces, uno sí lo puede hacer, por supuesto que sí, la sabiduría es interna, quizá el trabajo pueda ser un poquito más demorado, pero una vez uno tiene esa guía para aprender a identificar y tener unas buenas herramientas para poder empezar a transformar ese sistema de creencias, se logra muy fácil. Moni, y es muy valioso cuando eres capaz de detectar que estás bloqueado en un área de tu vida. Súper fácil. Y que eso tiene que ver con una creencia subconsciente, o sea, y además es de valientes, porque el que transforma la vida, porque el que cambia la vida y el que quiere aprender de esto es un verdadero valiente. Eso no es para cualquiera, siempre lo he dicho. ¿Y sabes cuál es la mejor manera? Darte cuenta en qué área de tu vida no tienes paz. Exacto. ¿Qué te preocupa? Porque incluso yo puedo decir, en mi trabajo me va súper bien, o sea, soy exitoso para la sociedad, tengo un estatus, tengo mucho dinero, tengo una posición, tengo gente, pero yo ahí no soy feliz, no tengo paz. Entonces, ¿qué sucede más allá que te está generando en un ambiente que podrías estar feliz, pues perder la paz? Pero mira que hay personas que son muy inconformes y puede que tengan un buen trabajo, una buena relación de pareja, buena armonía dentro de su núcleo familiar, pero nunca están contentas, y esto se refiere más como a sus procesos de vida por la insatisfacción, que tú sabes que los jóvenes de ahora tienen muy marcado esto, que nada los satisface, que quieren siempre más. ¿A qué se puede o cómo debemos comprender esto? Hay una parte que es transversal a esas 5 áreas que mencioné yo ahorita y tiene que ver con la esencia del ser, con la adaptabilidad y la espiritualidad, que eso se trabaja en todos los aspectos, en las relaciones, etc. ¿Qué está pasando con la humanidad? Que han empezado a llegar seres con otros niveles de conciencia, ¿sí? Que de alguna manera unos, y digo pues como la juventud, nos están jalando a nueva información, y otros a través de este tipo de comportamientos. No necesariamente esa almita que hoy está viniendo y es un niño de 18 años generando conflictos, es porque su alma traiga el conflicto como tal, sino que nosotros también en los acuerdos álmicos que hacemos, también elegimos ser el malo del paseo para que los otros tengan un aprendizaje. Entonces, están llegando a la tierra seres que ya vienen con información que nos van a, que uno dice, de verdad traen sabiduría, su sola presencia ya transforma,
y seres que digamos son negativos o todo lo contrario, porque de alguna manera también nos va a llevar al esfuerzo. Me devuelvo a la universidad, tienes el profesor con el que todo es fácil y el que te corcha, el que te hace sufrir, y al final dices, wow, todo lo que aprendí. Todo lo que aprendí. Entonces, eso es lo que está pasando con la juventud también, en ese sentido más espiritual, pues. Yo recuerdo a mis profesores del colegio, o a los más cuchillas, que es un término que utilizamos mucho en el país, sobre todo en Medellín, o a los más comprensivos, que enseñaban con mucho amor y con mucha paciencia, ¿cierto que sí? Uno recuerda las enseñanzas desde el amor y a veces las enseñanzas desde el sufrimiento, que porque tenemos que ser los seres humanos así, que a veces tenemos como que llenar la taza para explotar y empezar a hacer un cambio. Qué bueno empezar a detectar de a poquitos que no estoy funcionando, no estoy fluyendo por allí, y empezar a hacer cambios radicales, porque tenemos que esperar a veces a que se rebose la copa. Yo creo que porque no entendemos o no hemos reconectado con nuestra esencia divina. Eso suena como tan cliché y a veces como que... Pero es cierto. Pero es que es la verdad, cuando nosotros vamos adentro, en cualquiera que sean las herramientas o a través de la meditación o cualquier práctica espiritual, y uno empieza a reconocer esa creencia, esa capacidad de crear, de manifestar, esa capacidad de entregarse a la vida, porque como quiera que uno llame, hay un ser superior por allá que estructura esto, que nos da la fuerza, que nos recuerda, es como la parte fuerte del racimo de la uva, donde todas estas almitas así nos fuimos como soltando. Podemos hacer digamos que una confrontación más amorosa con el ego para decirle, gracias, tú solo me lo muestras, yo no soy eso, pero eso es un trabajo que hay que hacer. Sí, es que es un trabajo. Yo en esos días le decía a mi hija, cuando alguien se acerca y me pregunta, Dianita, ¿me enseña a ser feliz? Yo me quedo como, cuántas lágrimas, cuántos sufrimientos, cuántas cosas nos han costado llegar a veces a la comprensión de algo, y que todavía nos falta tanto, porque el ser humano que diga, yo ya me la sé toda, eso es ego, y el que más cree que sabe es el que menos sabe. O sea, todos los días esta puerta se abre de una manera tan increíble que nos quedamos como atónitos frente a tanto conocimiento y a tantas cosas que hay por experimentar, ¿cierto, Moni? Y ¿sabes qué creo yo, Dianita? Que también hay que honrar ese proceso incómodo. O sea, si uno mira la naturaleza, yo ahorita estoy aprendiendo mucho de las plantas y todo, y entonces voy al vivero y el jardinero me explica, es que, doña Mónica, hay que amarrarla. Y yo, pero no le duele, no se va a partir, no, amárrela, que ella se tensiona y entonces coge fuerza. No le ponga agua tantos días que después ella va a salir con fuerza. Y cuando uno ve la naturaleza, uno se da cuenta que los procesos son así, o sea, no necesariamente tenemos que vivir en el sufrimiento, pero sí a veces ponernos en un poco de ese, como cuando el bebé va a nacer, que pasa por el canal de parto, y esos últimos 8 minutos son de mucho dolor y de mucha presión para el bebé, y de pronto sale a la luz. Esos momentos incómodos yo creo que son los que realmente te mueven y te permiten, si es lo que corresponde en tu camino y si tienes ese deseo, es lo que corresponde hacer para poder florecer, porque es que si no, no se logra. Eso es cierto, o si no, no se logra. Todo tiene un proceso. La gestación de un bebé tiene un proceso de 9 meses, de 8, de 7. El nacimiento de una flor, el nacimiento de cualquier mamífero. Cuando empiezas a construir una mesa, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo tiene un proceso. Y vivir el proceso con amor es, pienso, lo que nos da la verdadera sabiduría, lo que nos empieza a funcionar, porque esas herramientas y cada momento, el paso a paso, lo que suena cliché también, gózate el paso a paso, no la meta, es verdad. Ahí es donde empezamos a entender todo este tipo de conceptos. Moni, entonces, sabiendo que lo que nos incomoda es el bloqueo que presentamos, se debe a lo que escuchamos, a lo que tenemos en el subconsciente, a nuestros ancestros, ¿cómo empezar a sanar? Que esto tiene mucho que ver con las constelaciones familiares. Claro, entonces cuando yo reconozco cuál es esa área de mi vida en la que tengo que empezar a hacer el trabajo, uno de los trabajos o uno de las líneas es a través de las constelaciones o del árbol genealógico, y es ir a ver cuál de esas historias también se repitió atrás. Porque entonces uno dice, desde lo físico, no, yo sufro de los ovarios. En esos días me llegó una niña que me decía, Moni, yo sufro de cistitis. Y cuando empezamos a ver la biodescodificación de la cistitis, lo que significaba, y miramos atrás su árbol, todas las mujeres, primas, tías, abuelas, de los dos lados, sufrían de lo mismo. Entonces, para que el alma pueda poner en escena lo que viene a aprender, pues necesita toda la película, y toda la película se arma con nuestros ancestros. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos desconectar, primero, la lealtad, y segundo, resignificar
digamos que todo lo emocional que hay a través de, en este caso, una enfermedad física, el cuerpo va a dejar de somatizar porque dice, bueno, Mónica ya está entendiendo, no necesito mostrárselo a través de este espacio, y yo me empiezo a hacer cargo de lo que en ese caso, que digamos es el tema de territorialidad, de emociones contenidas como la ira o la frustración, vinieron de forma ancestral, y cuando yo la trabajo desde el árbol genealógico, entonces yo libero a mis ancestras y libero también a mi descendencia. Ay, ese es el trabajo más bonito, sí, porque haces el trabajo de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo. Pero sabes que es muy importante que mucha gente llega y incluso a mí me pasó al principio, no, es que yo quiero que mi hija no viva, no, mi hija viene a vivir lo que su alma venga a vivir, pero lo que esté en mis manos para resolver lo que yo pueda resolver hoy, le soltará unas cargas a ella, las que yo le estaría entregando, y obviamente a mi árbol de tener ese acuerdo que no me permite ser libre, porque yo estoy viviendo una realidad que porque a mi abuela le faltó, a mi bisabuela le faltó, entonces yo también me voy a enfermar de eso, no puedo tener relaciones, no tengo pareja, no, y ya se generan otras cosas. Como para verificar tu pertenencia al clan. Sí, la lealtad. La lealtad. Bueno, entonces tengo dos preguntas acá. Primero, ¿cómo hago para empezar a hacer ese trabajo desde mi presente, desde mi hoy? Y segundo, que aclaremos que no es culpar a los antepasados, al contrario, hay que honrarlos y agradecerles, porque por ellos estamos aquí. Solo que cada uno de nosotros ha hecho lo que ha podido con las herramientas que ha tenido. Uno no puede juzgar a nadie porque los niveles de conciencia son diferentes, y esto a veces es complicado de entender. A mí me costó mucho entenderlo, pero cuando sabemos que el otro actúa según lo que tiene en su cabeza, es que uno no habla sino de lo que tiene en su cabeza y en su corazón, de lo que ha escuchado y de lo que ha experimentado. Entonces, ¿cómo vas a juzgar? Y no es culpar, es agradecer y sanar. A mí a veces me regaña una gran amiga y maestra, me dice, no diga cortar, porque uno no debe cortar, uno debe es como sanar mejor. Sí, entiendo. Bueno, la primera pregunta, yo creo que es empezar a observar, ¿sí? Como empezaste tú, es la respuesta a esa pregunta, conocer la historia. Pues uno a veces no sabe nada de los ancestros, de su propia mamá, de lo que pasó entre sus papás antes de que naciéramos, de cómo fue el embarazo de tu mamá, que te entrega tanta información. Entonces empezar el chisme familiar. Mamá, contame cómo te sentías, cómo era la relación con mi papá, no sé qué. Una vez también habiendo identificado esa área importante que tú tienes que trabajar, pues profundizar en eso, o sea, conocer la historia. ¿Para qué? Porque precisamente uno también le quita el peso de decir, es que ya entendí por qué a mi mamá le pasó esto, y yo, ¿por qué la culpaba? Entonces, menos víctimas, menos victimarios, más responsabilidad. Y con relación a los ancestros hay una cosa muy importante, y es siempre recordar que esto es un plan del alma. Así a veces parezca súper difícil de entender, no necesariamente porque digamos un ancestro o alguien, una pareja, alguien del trabajo, es el malo, me hizo daño, es que su alma no está evolucionada. Puede ser un alma muy evolucionada que vino precisamente que aceptó mi invitación álmica, tú ven y sé el malo, porque a través de tu ser malo, en mi familia, como pareja, en una sociedad, puede generar una gran transformación. Qué impresión. ¿Cierto? Entonces puede ser un alma de un calibre de conciencia muy alto que necesita venir o que decide venir a acompañar a la tierra en un proceso, porque puede que sea familiar, pero puede ser alguien que de verdad ha sido un malo en la historia de la humanidad y que vino a que nos confrontáramos y a que de ahí se generaran cambios. Entonces, digamos que desde la parte más egoica, honrar a la familia, agradecer y acordarse que yo los contraté en mi película. Yo necesito que tú seas la mala, que seas violenta conmigo, una mamá que me abandona para yo poder trabajar esto. Cuando salgamos de aquí tú me vas a decir como Alma, Moni, te sirvió el papel de villana que hice en tu vida. Es desde ese lugar. Sé que es difícil de comprender, pero cuando nosotros lo empezamos a repetir, a interiorizar, a darle diferentes aristas para visualizarlo como ¿cómo me hago yo cargo? ¿Cómo me hago yo cargo? Podemos ir a procesos muy, muy, muy profundos y muy sanadores, donde ese que al parecer fue malo conmigo, de verdad, si yo me conecto con el alma de ese ser, decidimos hacer esta película tan difícil los dos, y mira cómo podemos salir adelante.
Y como lo más fácil es culpar al otro de lo que me pasa a mí, es que por ella, es que por él, es que sí, y no asumimos el 100% de la responsabilidad de lo que pensamos, hacemos y sentimos. Es una responsabilidad grande la que tenemos en la vida. Y sabes que se nos olvida que sea más divertida, porque es que es una responsabilidad grande, pero al final es una película. Es como ir a la universidad, o sea, uno va a la universidad y uno sí tiene las responsabilidades, pero uno va a pasar muy bueno a la universidad. Total, sí, claro. Y como en los viajes, porque esto es un viaje que no sabemos cuánto va a durar. En los viajes los planeamos, pasamos rico, nos divertimos y mira que los planeamos cada mañana cuando nos levantamos, vamos a ir a ese tour, vamos a ir a conocer esto. Y puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar cualquier cosa. Que si se me dañó el tiempo, cambió el tiempo, pues armo otro plan. ¿Tú crees que todo está escrito o podemos ir creando nuestra historia? Las dos cosas. El alma tiene un plan. Siempre el ejemplo de la universidad me encanta. Voy a estudiar economía, escojo estas materias, estos horarios, pero ya estando ahí decido si voy a estudiar mucho o no, si entonces pierdo una materia, si cancelo una que me parece difícil, si me hago con los que estudian mucho o con los más vagos, si paso feliz o no. Pero ¿por qué decides unas cosas que a veces no te llevan a lo mejor? Porque eso era lo que tenías que vivir y experimentar. Mira, a mí me explicaron en Los Ángeles una vez que tuve una situación personal y me dieron instrucciones de sí, siga por este camino, estas son las señales, y yo me metí en un gran problema. Entonces yo tuve una pelea con Dios y con ellos y con todo, porque yo decía, yo no supe interpretar esto, pero fue muy clara el mensaje. Entonces, ¿cómo me explican que esto me llevó a este problema? Uno, dentro del plan del alma, me explicaban ellos, dentro del plan del alma hay unas materias. De esas materias, o sea, de mi facultad de economía y de estas materias este semestre yo no me puedo salir. Ellos me dejan revolotear, pero no me dejan salirme de ahí. O sea, si yo un día me levanto y digo, voy para música, no mamita, es que usted se inscribió fue en economía, venga para acá. Pero estando ahí adentro, yo decido tomar unos caminos que me hacen relacionarme con otras situaciones y personas. Y esas personas pueden, por ejemplo, tomar la decisión de yo sí me voy para música. Y entonces ahí ¿qué pasa? Interfiere en mi proceso, porque digamos que yo tenía una cena contigo y tú decides irte por allá a la Manguita. Entonces, no, Mónica, usted tiene que terminar su tarea. ¿Qué va a hacer? Bueno, Diana no está, corrija. Ellos me decían, es como reprogramar la ruta. Entonces, cuando yo me salgo de esa facultad de economía, mis seres guías hacen lo que sea porque yo vuelva a entrar ahí y reprograman los caminos para que yo tenga el aprendizaje mayor que yo planeé. Las formas, yo tengo el libre albedrío y yo puedo decidir en esta vida graduarme de las materias o no, y por eso es que arrastro esa información, famoso karma, que el karma simplemente es el resultado de nuestras acciones, así lo vemos desde el yoga, que no es ni bueno ni malo, siempre el resultado de nuestras acciones. Traigo lo pendiente, esta materia me quedó por resolver, ya sea porque Diana se fue, porque yo no supe recalcular la ruta o porque simplemente no me dieron las ganas de hacerlo. No me puedo ir sin decir, tengo al arcángel Metatrón acá y desde que empezamos a hablar me dice, es que se complican mucho la existencia, solo tienen que sonreír, eso cambia todo. Solo tienen que sonreír. Cuando nosotros sonreímos cambia todo nuestra actividad cerebral. Por eso cuando las mujeres están en parto nosotros les decimos que sonrían, porque cambia la actividad y cambia la forma en la que ves la realidad. Entonces es disfrutar la realidad. Nos estamos metiendo en una cápsula de sufrimiento que no es necesaria. Sonreír. Dios, sonreír, el secreto para que vivamos mejor y cambiemos todo ese circuito, ese chip. Gracias, Moni, qué belleza. Besitos para todos. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Gracias siempre por estar.